Bienvenidos a una nueva entrega. Hoy nos encontramos en un lindísimo lugar como lo es el Bioparque Bopicuá en el departamento de Río Negro, orillas del río Uruguay. Vamos a conocer las ruinas de lo que fue el saladero Bopicuá, acompañados del biólogo Juan Villalba Macías. Así que una nueva propuesta para que la disfruten y así comenzamos el programa de hoy. Nos encontramos en un lugar emblemático en el departamento de Río Negro, son las ruinas del saladero Bopicuá, el segundo saladero que se instaló a unos kilómetros de la ciudad de Fraiventos, y estamos con Juan Villalba que nos cuenta y nos invita a recorrer este increíble lugar, ¿no? Lo que ha quedado erosionado obviamente por el paso del tiempo, pero igualmente manteniéndose así y dándonos una idea de cómo eran las construcciones tan antiguas. Hablamos de 1872 al 75 se construyó y funcionó de 1875 a 1878, es decir, tardaron 3 años en construirlo y 3 años fue lo que funcionó. Sí, lo que vamos a poder ver es una cuarta parte de lo que fue originalmente esta industria, donde trabajaban 400 personas que además vivían acá en los alrededores de esta industria. Y la primera aclaración que debemos hacer, que a pesar de que el nombre popular que persiste hasta hoy es de saladero, en realidad no era un saladero, era una industria más avanzada, era de elaboración de carnes enlatadas. Lo que ocurre es que a nivel popular lo que se conocía hasta ese momento eran los saladeros, y consecuentemente les quedó el nombre de saladero, pero fue un paso más avanzado. No llegaron a la industria, a la etapa frigorífica, que sí lo llegó el Anglo, ¿no? Esto dio quiebra, ya dije, en 1878, antes de que comenzara congelado o el enfriado de las carnes, ¿no? Se va manteniendo, así va pasando el tiempo y se van manteniendo parte de lo que fue esta gran construcción, que nos podemos imaginar lo que habría sido también en su momento. Realmente fue imponente para la época. Pensemos en ese Uruguay de trasladar todas las máquinas y todo el equipamiento, las enormes piedras de granito, porque si bien las maquinarias venían de Europa por barco, venían por el río, pero hay piezas enormes de granito que las tenían que trasladar, supongo, en carretones desde el sur, y hay cosas, por ejemplo, que hasta el día de hoy persisten, que las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el techo estaba hecho con pizarra, es decir, unas piedras lajas que las traían de Gales. Buenísima la construcción, además. Sí, con las tejas que conformaban el techo. Esto en realidad es una piedra que se llama pizarra, que la traían de Gales. Y bueno, seguramente acá tenían artesanos que las iban cortando, las perforaban y esto iba clavado en listones de madera y se iban superponiendo para conformar el techo, ¿no? Este material entonces traído desde Inglaterra. Inglaterra, sí. Seguramente venía como lastre de los barcos, que luego llevaban la carne, ¿no? Pero muchísima cantidad, porque convengamos que cubría absolutamente toda la estructura. Toda la estructura, ¿no? Y ha quedado en distintos. Ha quedado, seguro, cuando se desmanteló quedaron esparcidos, muchos con el paso del tiempo y acá en otras épocas que hubo ganado, fueron pisando y destrozándolas, y bueno, y acá salvamos algunas, un pequeño grupo, que las tenemos como testimonio de lo que fue también otro aspecto curioso e interesante de esta industria, ¿no? Se faenaban hasta 600 cabezas de ganado por día, por lo que sabemos. Tenían capacidad de generar gas para iluminar en una ciudad de 50.000 habitantes. Ese entonces. Y disponía de un pequeño tren que trasladaba las cajas con las latas de carne hasta un muelle que está aguas
acá sobre la costa del río Uruguay, y de ahí salían hacia el destino que era Inglaterra, ¿no? Bien ubicado geográficamente. Sí, muy bien ubicado, al extremo de que es bueno contar la anécdota cuando ENCE años atrás le encomienda a una compañía canadiense estudiar un lugar donde construir un puerto. La compañía canadiense realiza una primera aproximación con fotos satelitales y determina que el mejor lugar marca un punto en el mapa de esta zona. Y cuando vienen a reconocer sobre el terreno ese punto, coincidía exactamente donde estaban los restos del muelle de aquella industria, ¿no? Digo, quiere decir ¿Serían avanzados en ese momento los estudios? Que con una tecnología muy alimentaria, quizás algunas plomadas y poco más que eso, lograron el mismo resultado que con la tecnología. Eso es una lección para yo siempre lo destaco a los niños, ¿no? Que gozamos hoy en día de toda una tecnología que es estupenda y que tenemos que utilizarla, pero también tenemos materia gris que cuando la ponemos a trabajar puede dar tan buenos resultados como una computadora, y la prueba la tenemos acá, ¿no? Donde se logró identificar un lugar que para la época tenía una profundidad más que adecuada, era de 7 metros sobre la costa, ¿no? Lo que les permitía el ingreso de barcos del calado que se estilaban en aquella época, ¿no? Así que tiene, bueno, y vamos a ver lo que fue la sala donde se prepararon las carnes. Este lugar también elegido por los ingleses, ¿por qué otros motivos? ¿Por qué Uruguay y por qué esta zona? Bueno, estos ingleses que se establecieron acá en Bopicuá habían desarrollado estas técnicas de enlatado y sopas, porque elaboraron sopas también, en Australia en la década anterior, es decir, en 1860. Luego, seguramente manejaban información de que acá había mayor disponibilidad de ganado que en Australia, que como todos saben gran parte es un desierto, y resolvieron trasladarse con toda su tecnología al Río de la Plata y particularmente a esta zona, ¿no? Porque seguramente acá había una mayor abundancia de ganado, no por nada, ya se habían establecido unos 4 o 5 años antes el Liebix, ¿no? Lo que seguro no tuvieron en cuenta es que esa cercanía con Liebix iba a ser gran competencia. Seguro, el conflicto que arrancó a poco de comenzarse la construcción de esta industria. Ya en la prensa de aquella época se reflejan enfrentamientos entre ambas industrias, Liebix quejándose por las exoneraciones que le daba el gobierno uruguayo a Bopicuá para instalarse. Y bueno, y queda en el imaginario popular si realmente lo que lleva a que esta industria de quiebra, que fue un cargamento de carne que estaba lista para salir hacia Europa, se echó a perder y las latas comenzaron a estallar, si en realidad fue un accidente o fue un sabotaje industrial. Nos va a quedar la duda porque no hay forma de probarlo. Lo cierto es que Liebix compra esta industria cuando da quiebra, que va a un remate público, la compra y la desmantela. Siendo potencia. La competencia, la eliminó la competencia. Así que en esa guerra entre dos industrias, ciertamente que el primer round lo ganó Liebix, que en aquel momento tenía bastante influencia también alemana, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, todos sabemos, queda una compañía totalmente inglesa. Vemos que las estrategias comerciales ya desde ese entonces tenían una pujanza. Sí, y la competencia era comercial, era letal. Sí, terrible. Así que, pero bueno, hoy tenemos esto que ha sido invadido por la vegetación natural, fundamentalmente los higuerones llaman la atención porque han crecido sobre los muros, dándole una particularidad selvática. Y acá estuvo por allá por 1915 un escocés, Roberto Cunningham Graham, que escribió unos cuentos hermosísimos de Bopicuá y de esta región, y él cuando describe Bopicuá y estas ruinas dice uno tiene la sensación de que la naturaleza volvió por sus fueros, es decir, la naturaleza estaba recuperando espacio que había perdido, porque
por la foto que tenemos de 1875, esta zona era una barranca totalmente limpia, sin árboles. Se destacaba esta enorme construcción y las casas de los obreros, nada más, ¿no? Y hoy los vemos cómo toman presencia, ¿no? Exacto, sí, están cubriendo las paredes, invadiendo todo, pero bueno, conserva su aire también de, como dice ahí también en otra parte del relato, de un viejo castillo medieval. Hacemos la primera tanda comercial, continuamos en el segundo bloque con más material desde aquí, el Bioparque de Bopicuá.